Hola chicas, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Díganme si no, si se escucha. Así pruebo. Si se escucha, bueno, buenísimo, gracias por la data. Ahí voy haciendo algunas de las admisiones, ¿sí? Somos 22. Bueno, recuerden que una de las modalidades de clase siempre es cámara prendida, ¿no? Tengan en cuenta eso porque es importante. Es como si estuviéramos en clases. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre la cámara prendida, así nos vemos las caras. Bueno, nada, lo habitual ya después de tantos años post pandemia, ¿no? Veo por eso muchas cámaras apagadas todavía. Entonces, vayan prendiendo las cámaras porque es importante. Yo sigo admitiendo gente. Buenas. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Ahí sigo admitiendo, ya somos 30 y pico. Melissa, ¿pudiste solucionar el problema de sonido? ¿Escuchás ahora? Bueno, se detuvo un poco ahí el drenaje de gente, entonces vamos a intentar dar inicio. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Eh, Esta que yo les decía recién es fundamental, vuelvo a insistir, veo acá muchísimas cámaras apagadas, muy poquita gente con las cámaras prendidas y el requisito para poder cursar la materia es que nos veamos las caras, que tengamos ¿no? Porque esto redunda después en un montón de cosas, digamos, que tiene que ver con que yo no los conozco, no veo las caras, no sé quiénes participan y quiénes no participan, y además es una cuestión de respeto, ¿no? Básica de me concentro en la materia un ratito, prendo la cámara, lo mismo que hacen el resto. Entonces, insisto acá, todos los que tienen cámara apagada, las prendemos y lo hacemos eso para todo y cada una de los jueves en los que vamos a compartir. ¿Sí? Eh, por un lado, ténganlo presente porque no vamos a estar todos los jueves haciendo la misma observación.
¿Sí? Son como estas cuestiones de normativa. Si ustedes deciden por una cuestión X mantener la cámara apagada, sepan que no es el requisito de la materia. Porque después, digamos, es cuando arrancamos con los reclamos y demás. Lo dejamos claro el primer minuto, el primer momento de la clase, por una cuestión lógica de cómo lo haríamos cuando estamos en el aula, ¿no? Que lo compartimos. Por otro lado, la materia, al igual que Comunicación uno, tiene una fuerte impronta práctica, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar los días jueves divididos, ¿no? Primero vamos a tener el bloque teórico conmigo, después vamos a hacer un cortecito y después viene Julieta para poder organizar y trabajar la parte práctica. Hoy es una clase bastante particular, vamos a estar un ratito, por lo menos yo, con la presentación de la materia y demás, y más o menos 2:30, 3:20 viene Juli, que va a hacer un poco la presentación y la modalidad respecto a cómo vamos a trabajar los prácticos. Un detalle para tener en cuenta de organización y demás. Acá tengo más gente que se viene sumando. Eh, en general, desde hace un par de años, nosotros venimos trabajando con instancias evaluativas, en general, las hacemos presenciales, ¿sí? Es decir, avanzamos con los temas, eh, te queda todo en la plataforma, las clases que estamos grabando se suben y demás, y cuando generalmente tenemos dos cortes evaluativos en el cuatrimestre, ¿no? De acá más o menos un mes, mes y medio, y otro más cerca de la finalización de noviembre. Esos dos cortes evaluativos los hacemos presenciales en Valle Fértil. Digo, como para que más o menos se ordenen en relación con eso que lo planteamos. La materia tiene modalidad de promoción, como tiene Comunicación uno, con características más o menos similares, digo, ¿no? Esto es las instancias de evaluación aprobadas con nota de 7 o más, que eso es lo importante para la promoción, y después una cantidad de prácticos, que eso es fluctuante en realidad, depende de cómo venga el cuatrimestre respecto a medidas de huelga. Bueno, no, veremos, ¿no? Todo parecería indicar que puede ser un cuatrimestre un poco más ordenado, más estable, pero no lo sabemos a priori. Lo que sí es que hay un requisito que después les va a contar Julieta cuando llegue respecto a la cantidad de prácticos. Esos prácticos tienen que estar aprobados para la condición de promoción, digamos, ¿no? Esperen que voy a cerrar la puerta. Que no es lo mismo para los regulares, ¿no? En el caso de los regulares, bueno, ya quienes han cursado la materia lo saben y quienes no la han cursado ya han tenido algunas otras experiencias. La idea del regular es que aquel que tiene en una instancia de evaluación una nota inferior a 7 o que desaprobó alguno de los exámenes y tiene que ir a recuperatorio, bueno, ese estudiante está en condición de regular, ¿no? Con un requisito también de práctico. Quiere decir que es probable que apruebe el cursado y después estará con nosotros en la mesa de examen final. ¿Se entiende? ¿Hay dudas respecto a la modalidad, a esto, promoción, no promoción? ¿Alguien no sabe cómo es? ¿No entiende o todos lo tienen más o menos claro? Por el momento todo claro. Bueno, mejor, 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 mejor. Bueno, entonces, eh, eh, con respecto a qué recorrido hacemos nosotros de la materia, nosotros usamos como, yo les diría casi única interfase de comunicación el campus, ¿no? Es decir, independientemente del encuentro que tenemos nosotros cada semana, cada jueves, todo lo que es bibliografía, clases grabadas, videos, presentaciones, avisos y foros, etcétera, etcétera, todo lo tenemos concentrado en el campus, ¿sí? Y vuelvo sobre eso. ¿Alguien no tiene acceso al campus? ¿Alguien no puede ver el aula? En ese caso, me avisa por el chat o le avisa a la profe que lo maneja y les vamos haciendo, vamos resolviendo esas situaciones. Pero la idea es que estén todos en el campus, así podemos, sobre todo los avisos y demás, los manejamos ahí. Bueno, ¿qué recorrido hacemos nosotros en general a lo largo de la materia? ¿No? La materia tiene
el armado del programa tiene algunas características que fuimos cambiando y ayornando durante el año. Durante los años, hace más de 15 años o 10, 12 años que estamos nosotros con Julieta en el dictado de Comunicación 2. Entonces hay algunos cambios que hemos ido haciendo y que es importante que ustedes sepan. En primer lugar, el volumen de material que nosotros damos para cada una de los temas que nosotros trabajamos en cada unidad es bastante, eh, digamos, ajustado. Esto quiere decir que nosotros no los largamos solos con 10 textos para que lean sobre un tema, ¿sí? Sino que seleccionamos dos o tres textos para cada una de las unidades, pero esos textos son innegociables. Digo esto porque a veces nos pasa que cuando llegamos a las instancias finales, nosotros les preguntábamos, ¿leíste el texto? No, leí un resumen, profe. O no, en realidad vi la clase. ¿Sí? Y eso es un gran problema. Es decir, la lectura de los textos, de los pocos textos que damos, es obligatoria. Nosotros les indicamos cuál es la lectura, pero digo, la lectura es un requisito fundamental. Y eso se nota mucho en las instancias de evaluación, porque las respuestas, cuando no hay una lectura de los textos, es una lectura más literaria, sobre todo una escritura más como cuentito, ¿no? La escuela norteamericana fue mala porque, ¿no? Hay como una infantilización de las respuestas que solo obedece a la no lectura de los textos. Y en la altura en la que ustedes están, que es una carrera, digamos, de grado, académica, digamos, la apropiación de ese discurso es un insumo fundamental para la aprobación de la materia. Que ustedes puedan convocar a un autor, citar, usar el discurso referido, ¿no? Hablar con cuestiones teóricas. Lo que nosotros notamos es que en principio esa ausencia se podía deber a una cantidad muy grande de materiales y que los hacía naufragar en un mar de textos. Entonces lo que hicimos fue fidelizar dos o tres textos para cada uno de los temas, pero esos textos son como innegociables. Sobre todo la lectura, digo, ¿no? En relación con la organización o el encadenamiento de los textos, nosotros lo que hacemos es, hacemos como una especie de círculo. Es decir, empezamos planteando algunos temas, ¿no? Después desarrollamos a lo largo del cuatrimestre las principales escuelas, corrientes teóricas del campo de la comunicación, para terminar con todo ese bagaje, esas lecturas, esas instancias de prácticos que hicimos, uniendo el final, acá tengo, admitir, el final con el principio, es decir, resignificamos las consideraciones que trabajamos al principio, con todo el recorrido que hacemos y le encontramos un nuevo sentido al final. Esto quiere decir que, y voy a mirar un poco el programa, ya tienen acceso al aula, ¿verdad? Ya pudieron ver los primeros textos y demás. Bueno, después les voy a Sí, indicar cuáles son las lecturas para la semana que viene. Fíjense, en la unidad uno nosotros empezamos trabajando comunicación humana, diferencia entre comunicación e información, es decir, es una unidad ciertamente introductoria, ¿no? El origen del lenguaje, cuáles son las diferencias sustanciales entre lenguaje, lengua y habla, eh, cuáles son los diferentes tipos de comunicación, comunicación interpersonal, comunicación mediática, ¿no? ¿Qué diferencias hay en el territorio de la comunicación entre oralidad y escritura? Trabajamos esta categoría de Serafini que es la escritura como artificio. Nos metemos un poquito para acercarnos, asomarnos al universo de la semiología, que ustedes algo ven a lo largo de la carrera, pero nosotros lo vemos más desde su vinculación con el campo de la lingüística, ¿no? Por ser el lenguaje una característica privativa del ser humano. Canales, formas de comunicación, retomamos alguna idea que trabajamos en comunicación uno respecto a la representación. Bueno, por eso digo, la primera unidad es sobre todo una unidad introductoria, en la cual nosotros apoyamos una serie de ladrillos sobre los que luego intentaremos sostener
todo el andamiaje conceptual y teórico que necesitan las escuelas de comunicación para poder ser comprendidas. Cuando digo que nos metemos con las escuelas de comunicación, empezamos en la unidad 2 a abordar la primera de las escuelas de comunicación, que es lo que nosotros llamamos la Escuela Norteamericana de Comunicación. Es decir, un conjunto de estudios que tiene adentro un montón de subescuelas que corresponden a los primeros estudios formales de la comunicación. La comunicación tiene como disciplina un conjunto de perspectivas, de miradas, de teorías, de corrientes que han dicho algo en algún momento de la historia sobre el campo de la comunicación o qué hacemos los seres humanos culturalmente con la comunicación. El primer campo que vamos a abordar, sobre todo porque es el primero en aparecer, es el de la escuela norteamericana. Y dentro de la escuela norteamericana vamos a ver la escuela de Chicago, la teoría de la aguja hipodérmica, la Mass Communication Research, que fue una de las escuelas más importantes, todo ese conglomerado de autores intelectuales, teóricos, teóricas, bueno, y todo lo que representó el primer estudio sistematizado de la comunicación. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, ¿no? Sobre todo con la aparición de algunos medios masivos de comunicación como la radio, ¿no? En los primeros años del siglo XX. Entonces, a eso corresponde un porcentaje importante que vamos a trabajar en la materia. Después de eso, un poquito más adelante en el tiempo, vamos a trabajar el Colegio Invisible, ¿sí? O la Escuela de Palo Alto, que es una escuela que estaba ubicada en California, en los Estados Unidos, y que también hizo un aporte sustancial al campo de la comunicación, sobre todo con todo el complejo universo de la comunicación no verbal, ¿no? Toda la comunicación no verbal, el aporte de la comunicación no verbal corresponde a la escuela de Palo Alto, que la vamos a ver con uno o dos textos específicos y la vamos a desarrollar. Generalmente ahí, después de esta especie de unidad uno y 2 que tiene la unidad introductoria, un texto clave que es el que van a tener que leer para la semana que viene, que es el de Uranga, sobre el mirar desde la comunicación, y las dos primeras escuelas, ¿no? Ahí estamos más o menos como para hacer el primer corte evaluativo, que son las perspectivas más funcionalistas, más conductistas, hasta ahí. Después del corte evaluativo que hacemos, generalmente nos metemos con las escuelas críticas de comunicación, que son tres. Primero, y esto nos lleva, yo les diría lo que queda del cuatrimestre, ¿no? La Escuela de Frankfurt, que es la propuesta marxista en el campo de la comunicación, con Adorno, Horkheimer, Marcuse, Walter Benjamin, ¿no? La idea de la industria cultural. Bueno, le dedicamos un bastante tiempo porque además es una de las escuelas más teóricas, más abstractas, más complejas, y nos lleva bastante tiempo los prácticos, ablandarla y trabajar. Después de la escuela de Frankfurt, trabajamos con los estudios culturales británicos. Vamos a trabajar con por lo menos dos o tres generaciones de los estudios culturales británicos que van a traer la categoría que nosotros le damos mucha relevancia, que es la de culturas populares, ¿no? Luego de los estudios culturales, nosotros nos abocamos a sobre todo a la teoría de la dependencia, que es como o también llamada la Escuela Latinoamericana de Comunicación, donde ahí vemos los aportes de este lado del mundo, ¿no? Trabajamos autores y autoras como Mario Kaplún, Martín Jesús Barbero, Juan Carlos Díaz Bordenave en Paraguay, bueno, Mata Reyes, bueno, una serie de autores y de autoras que dan lo que nosotros llamamos la mirada más genuina del campo latinoamericano en la comunicación. Si ustedes pudieran armar el mapa visual, se van a dar cuenta que hay una perspectiva funcionalista, que es la escuela norteamericana, hay una perspectiva crítica más ortodoxa, más marxista, que es la escuela de Frankfurt, hay una perspectiva crítica británica, que son los estudios culturales, y llegamos hasta ahí en general, una mirada propia nuestra de América Latina, que es la teoría de la dependencia. Esas son
las principales, yo les diría cuatro o cinco principales escuelas de comunicación que vemos en Comunicación 2. Y con todo ese recorrido teórico, todo ese recorrido conceptual que hacemos, llegamos a la unidad 5, que es la que yo les decía que hacemos una especie de cierre, ¿no? En la unidad 5 volvemos a trabajar y a pensar sobre esas cosas que habíamos dicho al principio, pero que en general no las habían leído, no las habían abordado teóricamente, no habíamos compartido los recursos, por eso es que volvemos a trabajar. Esa unidad 5 tiene la sociedad de la información, diseño, comunicación e información, la comunicación y la imagen en tiempos digitales, el universo de signos en la sociedad del mito de Roland Barthes, que algo nosotros de eso ya trabajamos en Comunicación 1. Bueno, nada, un replanteo de esa categoría de comunicación eh, en el seno de las prácticas culturales. Bueno, eso es un poco el recorrido que hacemos. En general, yo les indicaba más o menos cuándo es el primer corte que hacemos evaluativo y al finalizar en general las escuelas críticas, Escuela de Frankfurt, Estudios Culturales y la Industria Cultural y la Escuela Latinoamericana, ahí hacemos el segundo parcial, ya llegando a primera semana o segunda semana de noviembre, ya con la finalización del cursado en marcha. Con todo eso ya ahí quedamos más o menos depurados. Es decir, quienes tienen los prácticos al día y quienes aprobaron las instancias de evaluación con nota de 7 o más, ya prácticamente ahí quedan liberados, ¿no? Dejamos las últimas clases para que se pongan al día con los prácticos y hacer el recuperatorio de los parciales, tanto del uno como el 2 y las pautas para los exámenes finales. Así que más o menos es un recorrido muy similar al que proponemos en Comunicación 1. ¿Alguna duda con esto que vengo contando hasta acá? ¿Alguna consulta? Yo, Mario, no estoy encontrando, no sé si soy yo, pero no estoy encontrando el programa en el campus. No sé, ¿ya Puede está ser que no habilitado esté. eso? Puede ser que no esté todavía. Porque me aparece el campus y en la clase de hoy lo único que aparece es el texto que mencionaste para la semana que viene, pero no encontré el programa. Puede ser que todavía no esté subido. Yo lo tengo acá a mano. A ver. Porque en realidad lo que hacemos es migrar, cancelar, migrar lo del año pasado y debería subirse automáticamente. Pero a ver, déjame ver. Comunicación 2. Claro, porque dice no mostrado a los estudiantes. Ahí lo edito y lo dejo a la vista. Perfecto, gracias. Sí, ahí lo dejé visible. Ahí la van a poder levantar. Es el mismo que usamos el año pasado, pero bueno, ya está disponible. Bueno, ¿alguna duda más sobre esto que vine contando? ¿Alguna consulta más? ¿Algo que quieran preguntar? Después viene Juli, ¿sí? En un ratito viene Juli y ella les va a explicar la dinámica de los prácticos. Porque hay prácticos que son individuales, hay prácticos que son virtuales, hay prácticos que son en duplas, hay algunos que son grupales, bueno, más algunos foros que nosotros vamos subiendo. Eh, Cuéntenme, ¿alguna duda? ¿Es claro hasta acá? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. mejor así, mejor así. Em, generalmente, em, digo esto a partir de la experiencia de lo que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Em, un poco la clave o el secreto de esto, como siempre, es intentar llevar las lecturas al día. El poder hacer la lectura, que como les vuelvo a insistir, es una lectura súper ajustada, es decir, tienen muy pocos textos, ¿sí? No es que ustedes arrancamos la unidad 1 y tienen 7 textos para leer y entonces no saben por dónde empezar y demás. Pero digo, la lectura del texto a ustedes les permite poder participar en clase, poder hacer una consulta, poder comprender. Cuando eso no sucede, y ustedes saben que ya a esta altura nosotros no hacemos controles de lectura, digamos. Cada uno o cada una va resolviendo como puede, ¿no? O como quiere el recorrido, pero las deja un poco en orsay
en el momento de, al no hacer la lectura, no puedo preguntar, porque como no leí, solamente tengo una actitud muy pasiva frente a la clase, escucho, 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 y cuando finalmente me encuentro con el texto, quizás 1 o 2 semanas más tarde, ya la materia está en otro lugar. Es decir, ya pasó ese tema y no puedo volver a preguntar, ¿no? Esos coletazos son los que después se pagan muy cara en las instancias de evaluación porque hicieron tarde la lectura, porque no alcanzaron a preguntar en tiempo y forma, porque tienen que resolver internamente o con el chat GPT la duda, y el chat GPT sabemos que es bastante, bastante falible. Entonces arrastran un error que se paga caro en las instancias de evaluación. Ni les cuento en los finales. Pero digo, traten de pensar en este aspecto esa necesidad de llevar las lecturas bien a mano, ¿no? Bien, bien sobre semana a semana. Y eso nos va a permitir además una dinámica, sobre todo en el teórico, un poco más, más activa, más comprometida, ¿no? Más que de poder comprender los temas. Es verdad que Comunicación 2 requiere, demanda y van a necesitar apoyarse en un, digamos, contexto cultural de hechos históricos y demás para comprender sobre todo las escuelas, ¿no? Es decir, cada una de las escuelas surge en un momento de la historia muy determinado y ese momento explica en gran parte por qué la teoría dice lo que dice. Entonces, conocer cuándo fue la Primera Guerra Mundial, cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, qué fue el nazismo, qué fue el Holocausto, ¿no? Qué son prácticas culturales, qué son las culturas populares. Bueno, muchas de esas cosas es importante que a medida que ustedes van trabajando con los textos, hagan esa intertextualidad de buscar esos hechos históricos en otros lugares, ¿no? Es decir, hablar de los primeros estudios de comunicación nos lleva sí o sí a pensar en la aparición de la radio como primer medio de comunicación. Bueno, deberemos buscar eso, ¿no? Por afuera. ¿Cómo surgen? ¿Cuándo? Como para poder comprender. ¿Se entiende? Eh, yo quería ver, déjenme ver una cosita acá en el campus, a ver, que quiero mirar una cosa. Primero acá. Ujú. Bueno, algo nosotros habíamos adelantado, pero el primer texto que vamos a trabajar la semana que viene, que lo voy a trabajar yo, ustedes traigan la lectura hecha porque eso nos va a enriquecer mucho, es el de Washington Uranga, ¿sí? Mirar desde la comunicación es el texto con el que abrimos la materia siempre, es un texto sobre el que volvemos permanentemente porque nos habla de cultura, lenguaje, comunicación, contexto, ¿no? Que es un poco una excelente síntesis de la perspectiva política y teórica desde el cual con la cátedra nos apoyamos para entender los procesos de comunicación, digo, ¿no? Entonces, el texto Mirar desde la comunicación es un texto fundamental que vamos a tener que tener en cuenta de acá en adelante. Un detalle importante. Los jueves que nosotros empalmamos con lo teórico, el teórico lo vamos a empezar 14:30 porque yo llego recién 14:10, ¿sí? Entonces, entre que me acomodo, prendo compu, hacemos de 14:30 a 16 o a 13:50 ahí, hacemos 10 minutos para arreglar el mate y a las 4 arrancamos con Juli con la parte teórica, con la parte práctica. ¿Quedó claro eso que es importante? 14:30 los jueves y a las 16 el bloque práctico. Por si alguien no se conecta al teórico a las 4 y tenemos links diferenciados, porque cada uno abre con cada uno de la... Bueno, después lo recordamos igual por si alguien se lo pierde, pero es importante que tengamos en cuenta. Una consideración más importante respecto a los teóricos. Generalmente antes de cada instancia de evaluación solemos subir una guía de preguntas, ¿no? Que esa guía de preguntas ayuda a poder comprender cuáles son
los ejes en los que cada uno de los textos son importantes, cuáles son los autores que entran para cada uno de los parciales. Uy, su reunión terminará en 10 minutos. Ahí la tengo a Juli. Em, entonces, eso por ahí ayuda, generalmente lo dejamos en el campus y nos ordena un poco en saber cuáles son los textos, a pesar de que el hecho de ir semana a semana nos va ordenando, pero nos permite llevar un poquito más corto el seguimiento y los temas que entran en cada una de las instancias de evaluación. Juli, ¿estás por ahí? ¿Andás por ahí? No, bueno, a ver, ¿quién me escribe? Eh, yo viajo desde Cipo a Roca a cursar a las 16:30. Le dejé un mensaje por el bimodal. Bueno, ¿y qué tendría que hacer yo? ¿A dónde va la pregunta? ¿O cuál sería la pregunta? Porque es más bien un comentario. Después, Profe, buenas, ¿cómo va? estamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, Contame. le había dejado por el bimodal un mensaje contándole que, bueno, que yo la clase la puedo hacer hasta las 4:30, por el tema de que estoy cursando DB1 a las 6. Y como Ajá. viajo de Cipo a Roca, me voy a perder ese trayecto de la clase. Pero hasta las 4:30, 5 más tardar, puedo estar. Mirá, el punto es así, o sea, esa es una cuestión que hay que verla. Yo creo que si es hasta las 5 no habría problema, tenés que verlo con Julieta, pero digo, ¿por qué se da esa superposición? Porque yo estoy recursando DB1. Claro, bueno, por eso te digo, Claro. o sea, tenés que tener en cuenta que, digamos, nosotros no podemos acomodar la materia de manera individual, si no sería muy difícil, digamos, ¿no? Vos tenés un requisito en comunicación 2 que es el teórico y el práctico. ¿Se entiende? Sí, sí. Una opción, una opción, Lu, es que te conectes acá en Roca. O sea, te venís antes y te conectás acá en Roca y terminás de conectarte, desconectarte de comunicación y entras a la otra clase. Es así sencillo. En vez de venirte a las 4 te venís a la 1. O sea, tomás el cole a la Claro, 1, a las 2 sí. estás conectada acá en la universidad o en un sitio o en cualquier lado. Digamos, eso es algo que tienen que resolver ustedes, chicos. Claro, fíjense porque, digamos, nosotros imagínense que si nosotros tenemos que acomodar la materia al recorrido que va haciendo cada uno de cursado, recursado y demás, es inviable, digamos, ¿no? O sea, cada uno va tomando las decisiones de acuerdo a cómo va organizando o priorizando sus materias. Pero digo, no nos trasladen a nosotros hacernos responsables de eso porque es muy difícil. Las materias están pensadas para que ustedes puedan cursar y demás, pero nosotros necesariamente la materia tiene un carácter fuertemente práctico. Los prácticos tienen un rol muy importante en la aprobación de la materia. Entonces, bueno, veamos después a ver qué podés resolver o qué decisión podés tomar. Es como que te dice Julieta, capaz que los jueves podés venirte un rato antes, te ubicás en la sede y cursás desde ahí, así no perdés ninguna materia. Sí, escuché bien lo que dijo Juli y nunca se me hubiese ocurrido tampoco. Ah. Así que, buenísimo, lo voy a tener en cuenta. Ese es uno de los roles Sí, podés importantes que hacerlo tiene acá en la Julieta en la uni. materia, que nos ayuda a pensar. Ah, no, podés hacerlo acá en la uni, podés unirte, no sé, ahora Damas creo que cerró, pero hay como barcito, algún lugarcito así barato que te puedas sentar a tomar algo. Y si no, acá, yo ahora estoy en un aula que está vacía, o sea, hay lugares acá. Bueno, Juli ya la conocen y si no la conocen se las presentamos. La profesora Julieta Aureli, Julieta Elizabeth Aureli, es la profe que va a estar a No, cargo de los prácticos, que va a trabajar con nosotros los jueves. Escúchame, Juli, ahí yo te voy a dejar con los chicos, repasamos un poquito el programa por arriba. dale, dale, genial. Repasamos más o menos las condiciones de aprobación que ya conocen en general, porque en comunicación uno es muy similar. Contales un poco de los prácticos y ya los liberás directamente y el jueves que viene arrancamos. Una cosa importante que no me Ok. quiero hacer lío, ¿cómo hacemos con el link? ¿Se quedan acá? Y porque me No, hay quedan, dos links. no, ya Fíjense sé, que hay dos links. pero digo de minutos, acá te van a quedar 5 minutos y yo después no lo puedo volver a abrir. Lo que, Ah, entonces nos conectamos al otro link. Te claro, paso. mejor.
que Claro. salgan de este link, así yo de paso genero esta grabación, después la subimos. En realidad es muy de repaso del programa, no avanzamos mucho. Sí les dejé la lectura de Uranga para la semana que viene, que ya voy a trabajar con la lectura de Uranga. Chequea después eso, a ver si todos pueden entrar al texto, porque había ahí una consulta de que no lo podían ver. Y se Sí, yo desconectan subí, y nos podía, pero. vemos la semana que viene en los links que Ok, corresponde. Uno para el teórico y uno para el práctico. claro. Ahora nos juntamos entonces en el otro link, Claro, en el de en el de práctico, práctico. ¿eh? Salimos de Porque en eso acá. estoy yo de anfitriona y yo soy la que le puedo dar la entrada. Y ahora Mario no está, entonces no va a estar. Entonces. Bueno, ¿Listo? nos vemos el miércoles que viene. Quedan en buenas Chau, manos. chau, profe, nos Chao, vemos. Juli. Bueno, Chao, nos vemos en chicas. el Chao, otro. nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Chao. profe. Adiós.